que si no cumplía lo jurado, volvería, lo encontraría y allí mismo lo castigaría, aunque se escondiera igual que una lagartija. ¿Creéis, señor, que alguien tan cruel ha cumplido la promesa? Venid acá, hijo mío, que os voy a pagar lo que os debo, como aquel caballero me dejó mandado. Iré yo con él. Eso juro yo, que andará vuestra merced, acertado a cumplir el mandamiento de aquel buen caballero que 1000 años viva. Más lo juro yo. Por lo mucho que os quiero, voy a aumentar la deuda para aumentar la paga. Hablar menos y vigilar más. Hablar menos y vigilar más. Te prometo que ahora voy a tener más cuidado con el rebaño. Ay, no sé qué decirte, hijo. La Iglesia a castigo me obliga, porque no sé si estas cosas son de locura o son de herejía. Por otro lado, vuestra entrega y arrojo, vuestras ganas de ayudar al prójimo son dignas de alabanza. Oh, Señor, qué confusión genera en mi mente todo lo que cuentas. Pero sigue contando, para ver si yo me aclaro, y como penitencia, solo obligarte a rezar algún que otro Ave María. No cuente nada más, mi señor, no lo cuente. Que los curas, ya sabe usted. Que la lía, señor, que la lía. Fue entonces cuando vino la gran batalla contra toda aquella tropa de caballeros andantes. Eran 6 jinetes toledanos, sus 4 criados y 3 mozos de mulas. Pero él se imaginó lo que los libros le decían. Paré frente a ellos y alzando la voz grité con ademán arrogante que todos confiesen que no hay en el mundo doncella más bella que la emperatriz del Toboso, la sin par Dulcinea. Ya contaré yo lo que dijeron aquellos mercaderes. Salió uno al encuentro de mi señor y le dijo: nosotros no conocemos a esa buena señora, pero si es como decís, de buena gana confesaremos lo que vos nos pedís. Pero suplico a vuestra merced que nos muestre algún retrato, pues aunque sea fea y tuerta, por complacer a vuestra merced diremos que es la más bella. ¿Cómo se puso mi amo? ¡No! ¡No es fea ni tuerta, canalla! Pero vosotros pagaréis la gran blasfemia que habéis dicho contra la tan gran belleza como es la de mi señora. Y diciendo esto, arremetí contra todos ellos con tanta furia y enojo. Que si Rocinante no llega a tropezar y caer en la mitad del camino,